Pues digamos que algo directas, ¿ok? Pero apenas le agarren la onda ya se les va a hacer muchísimo más fácil. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí se ve. Ok, genial, gracias. Ya, entonces, ahora sí vamos a comenzar. Ok, como les decía, hoy día semana 5 y hablaremos acerca de genes del desarrollo. Ya estamos empezando con toda la parte de desarrollo y ya bueno, ya saben que para su final tocaremos ya lo que es la parte de formación del cigoto y netamente embriología. Pero ahorita tenemos que irnos desde las previas, desde los inicios. Entonces, ¿por qué es importante eh, hablar acerca de genes en lo que es el desarrollo embriológico o en la parte del desarrollo fetal? Primero, que las alteraciones a nivel genético nos pueden conllevar a estos cambios, ¿no? Que son cambios en el fenotipo y en el genotipo durante la etapa del desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se llevó a cabo esto? Porque hubo alteraciones en factores genéticos clave, ¿ok? Y no solamente en factores genéticos. La clase pasada ya estábamos hablando un poquito de ello. También a veces los factores ambientales pueden tener un rol importante en el desarrollo de estas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, que la madre se exponga a drogas, a radiación durante el embarazo, que tenga alguna infección, sea de un virus o de algún parásito, por ejemplo. Entonces, todo eso se suma con las características genéticas y nos puede dar este tipo de resultados, ¿cierto? Este de aquí, bueno, ustedes ya lo conocen, que es el síndrome de Patau, y esto que lo vimos también en el Penta X, que es el pie equinovaro, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos otros más que ya iremos tocando. Entonces, aquí tiene la imagen de la alteración y acá abajo tienen la imagen de lo que se busca, digamos, ¿no? En la parte del fenotipo humano, que haya una simetría y también que haya un desarrollo a nivel de órganos que sea normal, ¿no? No estamos directamente divididos en dos partes simétricas, nuestros órganos no están dispuestos así, pero aparentemente, de lo que vemos por fuera de nuestro fenotipo, tiene que existir cierta simetría. Y eso es conseguido gracias a diferentes genes que actúan en nuestro organismo. Entonces, hoy día vamos a ver cuáles son estos genes que tienen que actuar para que podamos tener un fenotipo normal y cómo interactúan con otros genes a su vez y con diferentes proteínas, ¿no? Entonces, ahí está, los genes del desarrollo. ¿De qué hablamos cuando les digo genes del desarrollo? Son esos genes que van a ser esenciales, vitales, para que un organismo se pueda desarrollar correctamente. Desde las etapas más tempranas, o sea, estamos hablando de embrión, hasta la adultez. Los genes tienen un juego durante todas estas etapas de la vida. ¿Y de qué se van a encargar? eh, de estas funciones de aquí principales, ¿no? Lo que es la diferenciación celular, que la diferenciación celular no es nada más que las células eligiendo su carrera. Inicialmente partimos de la unión de un espermatozoide con un óvulo y después hay mucha mitosis. Y estas células poco a poco eligen en qué se van a convertir más adelante. Por ejemplo, hepatocitos, que son las células de nuestro hígado, cardiomiocitos, o si no, células musculares, neuronas. Eso es la diferenciación celular, la especialización. Luego tenemos lo que es la morfogénesis. Morfo viene de morfología, de forma. Entonces, este es el proceso en el cual se le va a dar forma a nuestros órganos y a todas las estructuras que tenemos en el cuerpo. Y por último, una de las partes más importantes, que es la organización del cuerpo, ¿no? O sea, estos genes también tienen un papel en definir en qué posición debe estar, por ejemplo, los riñones, o en qué lugar debe estar ubicado el cerebro, dónde van a ir los brazos, cuántos brazos van a haber, cuántas piernas van a haber, ¿ok? Entonces, esa es la parte de su importancia. Y ya está. ¿Y cómo es que se logra? Bueno, mediante diferentes factores de transcripción, que ya saben que la clase pasada estábamos hablando del dogma de la biología, bueno, sí, del dogma de la biología que es el ADN, toda la historia del ADN, o sea,
la parte de replicación, de transducción y de traducción. Entonces, ahí es donde entran los factores de transcripción, ¿no? Y ya. Y es gracias a ellos que se pueden activar o inactivar diferentes genes. Ya lo vamos a ver. Entonces, ahorita no se me confundan. Y bueno, aquí esta imagen solo es referencial, es de su teoría. Es parte de cómo va evolucionando el embrión hasta llegar a la etapa fetal. Y aquí nos habla de los genes que están actuando en cada momento. Miren, para el segundo día solamente están actuando 32 genes. Para el tercer día ya son 129. Y a medida que va avanzando este proceso, van aumentando, van interactuando más y más. ¿Ok? En total, nosotros los seres humanos tenemos 23.000 genes, aprox. Esto vino en una pregunta de un examen hace bastante tiempo. Entonces, se los digo nomás para que lo tengan en cuenta. No es esto último que pregunten así datos específicos, pero por si acaso, uno nunca sabe. Entonces, después de esta intro, ahora sí vamos a ir al meollo del asunto. ¿Cuándo es que van a actuar estos genes de desarrollo? Tenemos 4 etapas y más vale que las vayan conociendo desde ahorita, porque después del parcial, esto va a ser todo lo que vamos a hablar todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se empiezan estos genes? Primero, el primer momento, lo que es la fecundación, ¿ok? Desde el inicio, en la fecundación y la formación del cigoto, ¿no? Una vez que ingresa el espermatozoide al óvulo, se forma este cigoto, que también se le conoce como huevo, que es la unión del material genético del padre y de la madre. Entonces pasamos a tener 23 y 23 cromosomas a la suma que es 46 cromosomas, ¿no? Y ya, desde aquí se empiezan a activar los primeros genes, que son los que tienen que regular el inicio de todo este desarrollo. Luego está el proceso de segmentación, que no es nada más que división celular, mitosis. Ya saben, no solamente se queda en cigoto, sino que se va dividiendo, se va dividiendo, se va dividiendo, hasta poder conformar este organismo que es mucho más grande, ¿no? Porque nosotros somos pluricelulares. Entonces, esta división es bastante rápida durante los primeros días de vida y los genes de desarrollo tienen que controlar cómo estas células van a llegar a organizarse más adelante. Luego, la gastrulación. Este término creo que primera vez que se los menciono. La gastrulación es un proceso de migración de células donde se van a formar 3 capitas, ¿ok? Esta parte de aquí, todavía no tienen que aprenderse los nombrecitos, este es para su segmento final, pero aquí interactúan los genes del desarrollo. Entonces, primero teníamos un embrión de 2 capitas y en la gastrulación pasan a ser 3 capas. Vayan a aprenderse las capas. Son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Por qué son importantes? Porque más adelante de cada una de estas capas van a derivar todos los órganos que conocemos que están en la vida adulta, ¿ok? Entonces, para que suceda este proceso, para que se formen las 3 capitas, hay interacción de genes. Y la última parte que, bueno, correlacionado a lo que acabo de decirles, la organogénesis, ¿ok? Ya en la gastrulación teníamos 3 capitas y a partir de esas 3 capas se van a formar todos los órganos que conocemos. Por ejemplo, del ectodermo que está aquí, se tiene que formar toda la parte de lo que es el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿ok? Del mesodermo, toda la parte de lo que es la parte gastro, ¿no? Y así cada uno de los órganos. Ya lo hablaremos eso después, pero ahorita concéntrense en estas 4 fases. Primero, en la fecundación, formación del cigoto. En la segmentación, la mitosis rápida. La gastrulación, se forman 3 capitas, endo, meso y ecto, endodermo, mesodermo y ectodermo. Y por último, en la formación de los órganos. ¿Por qué es importante esto de la formación de los órganos? Porque los genes del desarrollo también determinan la ubicación de cada uno de los órganos y le van a dar su identidad y también van a ayudar a que puedan desarrollar su función, porque como les dije, ayudan a que la célula se especialice. Entonces, así la célula toma un camino determinado y, por ejemplo, se vuelve una célula muscular con capacidad de contracción, ¿ok?
Es todo gracias a estos genes. Y ya, esa sería esta partecita de acá. Ahora sí, chicos, vamos a hablar netamente de cuáles son los genes del desarrollo. Y les organicé esta tablita para que lo puedan entender mejor. Este de aquí viene bastante, es fácil la división, entonces ahorita se las explico. Miren, en primer lugar, tenemos dos tipos de genes del desarrollo. Uno que son maternos y otros que son cigóticos. ¿Ok? Los maternos siempre van a ser los primeros que se van a expresar. Y esto me vino en mi examen. Miren que hasta ahorita me acuerdo. ¿Por qué? Porque no es necesario que se dé la fecundación en sí para que ya aparezcan. Estos genes están actuando, están presentes desde la ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? Es la formación de las células sexuales femeninas, o sea, la formación de los óvulos, ¿ok? Entonces, desde que se están formando estos óvulos, pues ya están presentes los genes. Por eso se les conocen como genes maternos o genes de polaridad. Ahorita van a ver. Entonces, ya se están expresando, pero van a empezar su chamba, digamos. Van a empezar a actuar in situ una vez que ya esté formado el cigoto, ¿ok? Es como que están de backup hasta que hay fecundación y ahí es cuando ya empiezan a actuar, actuar, actuar. Y ya, y aquí tienen algunos ejemplos de estos genes maternos. Y luego están los cigóticos, que ahorita se los explico. Pero primero vamos a ver los genes maternos. Ahora, en su teoría les van a explicar toda la parte de genes del desarrollo con modelos. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Ya miren. Primero, la transcripción se va a dar durante la ovogénesis. ¿Alguno se acuerda que era transcripción? No ninguno por audio, sino por chat me puede decir. Cuando el ADN se vuelve RN. O sea, una parte Exacto. se vuelve RN. Sí, literalmente. Esa es la parte de transcripción. Lo vimos, no me acuerdo si fue la clase pasada o la clase número 3. Entonces, eso es la parte de transcripción. No se vayan a olvidar eso. Genes maternos, desde la ovogénesis, ya se están transcribiendo. ¿Ok? Ya están empezando. Existen desde ahí. Y luego, como les digo, actúan in situ desde lo que es la traducción. ¿Ok? Cuando empieza la fecundación, ahí ya se traducen y pueden actuar, porque ya es proteína. Y la proteína es la que chambea. Entonces, es ese orden. Y ya, eso acuérdense porque en esta parte, en los exámenes de embrio, siempre son preguntas de marque lo verdadero. Entonces, usualmente vienen cositas así. Ahora, les decía que a estos genes maternos también se les conoce como genes de polaridad. Y ahí les voy a explicar por qué. Eh, En la parte de su teoría, como les digo, les explican con modelos. Entonces, este modelo de aquí que están viendo no es un modelo humano, es un modelo de Drosophila, que es mosca. Pero no sirve porque, digamos que este proceso nos ayuda a explicarlo mejor. Entonces, ¿por qué se les conoce como genes de polaridad? Porque van a determinar los polos de lo que es el futuro embrión. Entonces, lo que hacen es que determinan el eje. Ustedes están viendo anatomía, están viendo ejes planos, ¿no? Así que van a determinar el eje céfalo-caudal y el eje dorso-ventral. ¿Qué quiere decir? Que cuando se esté desarrollando este embrión, van a permitirte identificar, le van a decir al resto de células, ya mira, esto de acá va a ser la cabeza, esto va a ser los pies, esto es la parte de delante y esto de acá es la espalda, ¿ok? De eso se encargan esos genes. Es como si le dieran una brújula al cigoto para que las células sepan a dónde deben dirigirse, dónde deben formarse. De eso se encargan los genes maternos. Entonces, miren, aquí tenemos el cigoto y ya saben, está en constante mitosis, ¿no? Se va dividiendo, se va dividiendo. Y aquí es donde juega un papel los genes maternos, que van a determinar los ejes céfalo-caudal y dorso-ventral. ¿Ok? Le da polos. Por eso son genes de polaridad. Y ya está. Ahora, ¿tienen alguna pregunta en genes maternos?
Sí, una consulta, disculpa. Ujú. La, dijiste que los genes maternos, su trabajo es más que todo indicarle al cuerpo dónde va a estar cada parte, ¿no? Para que no, para que se haga bien. Claro, es, o sea, determinar el polo. Ya. ¿Crees que una cosa, pues, crees que puedes explicar de nuevo lo que es la traducción? Ah, quizá en los genes maternos, porque no escuché bien. Ah, ya, sí, claro. Ya. O sea, aquí tienen que recordar lo del dogma del ADN, ¿no? Que son tres cositas. Primero, replicación, que el ADN hace más ADN. La transcripción, que es justo lo que me dijiste, ADN pasa a ARN. Y la traducción es cuando el ARN pasa a lo que es proteína, ¿ok? Siempre la que va a actuar, la que puede hacer algo en el lugar, es la proteína. Es la que juega con el metabolismo, la que realiza los cambios. Entonces, por eso decimos que los genes maternos están existiendo, sí, pero apenas hay fecundación, que se forma este cigoto que está justo aquí, es cuando se empiezan a traducir. O sea, pasan de ser ARN a ser proteína. Y es ahí cuando ya pueden actuar. Por eso es que vemos aquí que ya están actuando y se están formando los ejes, ¿no? Lo que es el céfalo caudal y lo que es el dorso ventral, que es como la brújula de, en este caso, el cigoto. Ahí sí te quedó un poquito más claro, más o menos. Sí, sí, o sea, en la traducción estos genes ya pueden actuar, ¿no? Es así. Claro, sí. Ya, muchas gracias. Ok. Ya, entonces, esa sería la parte de genes maternos. Usualmente les preguntan lo que les estoy diciendo, de lo que es la traducción, la transcripción y de qué se encargan, que ya saben, es para ver los polos, o sea, los ejes, ¿no? Luego están los genes cigóticos. Los genes cigóticos ya apenas está el cigoto, recién es cuando se empiezan a transcribir y a traducir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo peculiar con ellos? Que actúan como si fuera una receta. Primero actúa uno, después actúa el otro, después actúa el otro. Es como que tienen una serie de pasos para poder actuar. Ahí tienen todos los ejemplos de los genes cigóticos y es en la clase creo que de lo que más vamos a tocar, ¿ok? En especial estos de aquí, que son los genes homeóticos. Y ya está. Lo que se encargan los genes cigóticos es de segmentar. Ahorita tengo otra diapositiva para explicarles mejor. Y bueno, aquí les coloqué que se expresan tras la fertilización. O sea que no es como los genes maternos que desde la ovogénesis están ahí. Solo se están transcribiendo, pero están ahí. Pero en el caso de los cigóticos, tiene que estar el cigoto para que puedan comenzar a expresarse. Si no, todavía no hay nada. ¿Ok? Entonces, aquí están, los genes cigóticos. Como les digo, estamos viendo los ejemplos en modelo de drosofila. O sea, esto que están viendo acá no es de humano, es de mosca, pero es para que puedan ubicarse, para que entiendan qué es lo que están haciendo estos genes. ¿Ok? Y ya, como les digo, son genes netamente de segmentación y ahorita van a ver lo que les mencionaba, que es como una receta. Se van a activar en un orden específico. En los primeros días, desde que se desarrolla el cigoto, ahí es cuando empiezan a actuar. Y lo que van a hacer es que van a dividirlo. ¿Ok? Lo van a dividir como en secciones y a cada sección le asignan una función. Entonces, aquí tienen los ejemplos. Miren. Les puse como ejemplo los gap, los de la regla par y los de polaridad de segmento, que creo que los puse acá. Aquí están, para que vean cómo actúan. Y ya, a ver. El primero que va a actuar es el gen gap, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer es que este de aquí es nuestro, bueno, aquí ya sería nuestro embrión y se va a encargar de segmentarlo en 4 secciones. Luego, los de la regla par son los segundos en actuar. ¿Qué quiere decir? Que este ya actuó, entonces este dice, ah, ya puedo comenzar a actuar yo, ¿ok? Es en orden, a diferencia de los genes maternos. Entonces, el segundo en actuar y lo va a dividir en 7 segmentos en total. ¿Ok? Y una vez termine de actuar este, actúa el siguiente. Genes de polaridad de segmento, el tercero en actuar. Y aquí los va a dividir en 14 secciones.
Eso es más o menos el orden. Así que aquí que tienen que saber, no les pido que se aprendan eso de el gen gap, el gen de la regla par, no, tienen que saber que los genes cigóticos, ¿cuándo empiezan a trabajar? ¿Cuándo aparecen? Desde la fecundación. ¿Qué hacen? Segmentan. ¿Y qué es peculiar sobre ellos? Que van en orden. Hay una jerarquía de orden, ¿ok? Y solamente lo que hacen es, como ven, subdividir. Y ya, nada más. ¿Por qué les digo que no, no es necesario que sepan esta partecita de acá? Porque estamos hablando de la mosca de fruta, ¿no? Es solamente para que comprendan cómo funcionan los genes. ¿Ok? Y bueno, eso sería a grandes rasgos de, o sea, qué hace cada gen. Ahorita sí, en esta parte de genes cigóticos, tenemos que hablar de unos que son importantes, que son los de polaridad de segmento. O sea, estos que estábamos tocando aquí, que son los terceros en actuar, los vamos a trasladar a humanos. ¿Qué hacen en la parte de los humanos? Y aquí vamos a encontrar los genes homeóticos, de los cuales ahorita les voy a hablar. ¿Ok? Y aquí está, genes homeóticos o homeobox. Acuérdense que estos son genes de tipo cigótico. O sea que solamente aparecen cuando ya hubo una fecundación. Ya. Los genes homeobox son una lista de genes que están asociados a diferentes factores de transcripción y actúan en cascada. ¿Qué quiere decir? Que son genes líderes, pongámosle, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer es que gracias a este gen, otros genes se pueden activar o inactivar. O sea que, digamos, si hubiera rangos, los genes homeobox serían los líderes. Y lo que hacen es decirle a otro gen, trabaja ahorita, prende, apágate, haz esto, haz lo otro, interactúa aquí, deja de interactuar aquí. Eso es lo que hacen los homeobox, ¿ok? Y lo que van a hacer es, se expresan en diferentes estructuras y le tienen que dar sentido a todo el desarrollo. Eh, es como si ellos supieran todos los planos necesarios para poder formar el fenotipo de un humano normal. Entonces es por eso que tienen que mandar sobre el resto de genes. Y aquí es lo que les coloqué. Es como si fuera un manual y es el que le da identidad a cada uno de los segmentos de nuestro embrión. ¿Y cómo es este proceso? Como les digo, están asociados a factores de transcripción. Entonces, estos factores de transcripción se van a unir al ADN de otros genes. Y es así que los van a activar o los van a poder inactivar. Directamente son los jefes de todo este proceso del desarrollo. Y aquí hay unos ejemplos que son los que estaremos tocando. Están los HOX, los PAX y los SOX. ¿Ok? Entonces, aquí en general, a grandes rasgos. Miren, tenemos todo lo que es el ADN, toda nuestra información genética. Dentro de todo el ADN vamos a encontrar pequeñas zonas que son los genes homeóticos. ¿Ok? Son una serie de secuencias de bases nitrogenadas. Ese es el gen homeótico. En toda esa secuencia hay un pedacito que es el que es clave. Y esas son las cajas homeóticas. ¿Ok? Ese pedacito es el que tiene en sí la secuencia capaz de modificar el ADN, bueno, de activar o inactivar el ADN de otros genes. ¿Ok? Esto se traduce y así tenemos las proteínas homeóticas. Y ya, y estas proteínas homeóticas son las que van a actuar in situ, ¿no? Son las que van a ir y van a activar o inactivar directamente el ADN de estos otros genes. ¿Ok? Eso es lo importante que tienen que saber. Y miren, aquí están. Las proteínas homeóticas van a controlar genes subordinados. ¿Ok? Y esto lo hacen, como les digo, para que el desarrollo tenga un sentido, que pueda tener un orden. Porque imagínense lo catastrófico que sería que todos los genes estén interactuando a la vez. Sí, tenemos una gran cantidad de genes, pero no es que todos se estén traduciendo en este momento, sino que tienen su lapso para actuar, ¿ok? Entonces, es por eso que dependemos totalmente de estos genes homeóticos. Y ya. Entonces, ahora sí, vamos a ver cada uno de estos genes homeóticos, ¿de qué se encarga? De estos tres de aquí, de los HOX, PAX y SOX. Literal,
toda la clase vamos a hablar de estos tres. Entonces, vamos a ver uno por uno. Miren, primero están los genes HOX. Perdón, los genes HOX. Entonces, ¿qué hacen los HOX? Lo primero que tienen que saber es que van a estar en ectodermo y neuroectodermo. Si no se acuerdan, les dije que en la gastrulación se forman 3 capitas en el embrión, ¿no? Que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y del ectodermo se forma todo el sistema nervioso central. Entonces, obviamente no les tiene que sorprender que los genes HOX que estén en el ectodermo van a dirigir la formación del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿De qué se encargan? De hacer que las células entren en proliferación, porque toda la etapa embrionaria es full proliferación celular, y después de que la célula se especialice. Las células del sistema nervioso son células altamente especializadas. Es por eso que inclusive pierden su función de mitosis, ¿no? Las neuronas, alta especialidad. Entonces, para que esto pueda ocurrir, tienen que interactuar los genes HOX. ¿Ok? Y no solamente se encargan de eso, sino también parte de lo que es el fenotipo. O sea, determinar otras cosas del organismo. Por ejemplo, que tengamos 2 brazos, que tengamos 2 piernas, ¿ok? Y aquí tienen como los subtipos de los genes HOX y en qué cromosoma vamos a encontrar cada uno de estos genes, ¿no? Y ya, aquí van a ver en dónde están interactuando los genes HOX. Miren, en la parte de miembros, tanto superiores como miembros inferiores, y un poquito también en lo que es la cavidad abdominal para la organización de nuestros órganos. Luego, uy, chicos, su micrófono está prendido. Luego tenemos lo que es acá la mosquita de la fruta, la drosofila, para que vean un ejemplo de qué es lo que ocurriría si se alterara un gen HOX. Esto, uy, disculpen. Esto es bastante raro verlo en humanos, chicos. Así que por eso el ejemplo con la mosquita. Miren, el gen HOX se encarga de determinar, ¿no? Que tengamos 2 bracitos, 2 piernitas, que se forme bien nuestro sistema nervioso. Entonces, una mosquita con los HOX alterados no va a tener solamente 2 alitas, y un único torso, sino que va a tener doble de todo, ¿ok? Porque hubo un error en esta dirección. Y eso es lo que hacen los HOX. Ahorita van a ver qué ocurre si en un humano se alteran los genes HOX. Que aquí está. Esto siempre viene. En los exámenes de embrión siempre les van a preguntar por alteraciones, ¿no? Entonces, las principales, la sindactilia, que me parece que también la van a ver en seminario. ¿Qué sucede en la sindactilia? Lo que va a ocurrir es que en la formación de los deditos, los genes HOX tienen que mandar para que haya una apoptosis entre los dedos, ¿no? Y se formen cada uno de ellos, los 5. Cuando se alteran, no sucede esto. Es por eso que los dedos quedan unidos entre sí. Puede ser por una delgada membrana o totalmente unidos. Y aquí está el gen de la alteración. Como ven, es el gen HOX, en este caso, el tipo D. ¿Ok? ¿Y por qué les puse estos 2 ejemplos? Como pueden ver aquí, aquí solamente hay unión de 2 deditos, y sin embargo aquí casi todos los dedos de la mano están fusionados. ¿Qué sucedió? Que si lo vemos, aparentemente, este caso tiene menor gravedad y hay más funcionalidad. Lo que sucede es que este individuo es heterocigoto, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que era heterocigoto? Que tenía sus alelos así, ¿no? Ah, ah. Y lo que sucedió aquí es que solamente uno de los alelos estaba alterado. Por ende, no hay tanta gravedad, todavía se mantiene cierta funcionalidad. Sin embargo, si tenemos un individuo con 2 copias mutadas de este gen, 2 copias mutadas del gen HOX, el efecto evidentemente es mucho más grave porque no hay una manera de realizar una compensación, ¿no? Y tenemos casos así, en los que los dedos de las manos o de los pies están prácticamente unidos en su totalidad. Y puede conllevar a otro tipo de malformaciones a su vez, o sea, malformaciones
adicionales y la funcionalidad está totalmente limitada. Esa es la diferencia de un individuo heterocigoto que todavía tiene una copia bien y una copia mutada a un individuo homocigoto que tiene dos copias mutadas. Luego está la focomelia. La focomelia directamente es ausencia de todo elemento óseo o elemento muscular en el miembro superior o en el miembro inferior. ¿Ok? Aquí al menos la parte ósea, la parte muscular está resguardada. Lo que sucedió es que no hubo esta apoptosis entre los deditos para separarlos. Pero en la focomelia el problema ya es un poquito mayor, ¿no? Queda reducida la extremidad solamente a un muñón. Y aquí van a ver la alteración en qué gen es, ¿no? En el ESCO2. Entonces aquí ustedes van a decir, Alicia, ¿por qué no dice Hox? Ya. Lo más probable es que este ESCO2 sea un subordinado del Hox. Entonces, cuando falla el Hox, por ende, como es una cascada de reacciones, también fallan otros, ¿no? Ese es el problema. Y ya. Y se encuentra en el cromosoma 8 en su bracito P. ¿Sí? ¿Ves? Sindactilia, focomelia. Ahí tienen esos dos. Y eso sería los Hox. ¿Qué se deben llevar de acá? Hox, miembros superior, miembro inferior y parte de lo que es sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de los genes PAX. Los genes PAX, bueno, es un poquito más general porque tienen muchas funciones, pero si yo tendría que limitarlos a algo, que no estaría bien que los limite, pero quiero que se acuerden en su examen, cuando vean alteración en la parte visual, traten de asociarlo un poquito con lo que son los packs, ¿ok? ¿De qué se encargan? De nuevo, de especificar tejidos, de especializarlos, ¿ok? Y algo peculiar de ellos es que tienen, bueno, dominios en pareja o homeodominios, que estos pues no hacen nada más que regular las cascadas de transcripción, o sea, activar o inactivar a otros genes, ¿ok? Y ya, eso es lo que les permite, estos de acá, estos homeodominios, es lo que les permite unirse al ADN de otros genes y pues como manipularlos, ¿ok? Y ya, eso sería esta parte de aquí. Funciones en general, lo que ya les mencioné y esto que les dije. Órganos de los sentidos, pero principalmente vista. Usualmente cuando ven alteración de vista es culpa de algún problema en los packs. Y aquí tienen todos los tipos de packs que van a poder encontrar y en qué zonas se están expresando. Como les digo, yo trato de generalizarlo y decirles sentidos, pero si ustedes se toman la molestia de leer todo esto de acá, van a ver que no solo se expresan ahí, sino están en lo que son riñones, en la parte del esqueleto, lo que es páncreas, hígado, entonces en el timo también están. Entonces tienen varios lugares en los que actúan. Y aquí hay alteraciones de los packs, lo que les dije, ojitos, siempre en los ojitos. Eh, tenemos varios tipos de packs, como vieron acá, todos los subtipos, toda la familia. Así que las alteraciones se alojan en diferentes tipos, ¿ok? Entonces tienen que saberse qué número de packs es y qué alteración hubo. Así que primero vamos a ver las mutaciones en PAX 6. Lo primero que está es la aniridia. Que les coloqué una imagen porque creo yo que uno, o sea, yo les puedo poner el nombre, pero si no ven la imagen no se van a acordar tanto. Entonces, se los puse acá. No tienen que saberse ahorita la patología, netamente, sino solamente asociar PAX con el problema. Entonces, aniridia, ¿qué quiere decir? La ausencia de una parte del iris, como están observando aquí. No necesariamente todo el iris, también puede faltar solo una partecita de él, ¿ok? Que es el iris, la zona coloreada del ojo, ¿no? Entonces, como ven aquí, pues se ve que el iris está muy, muy reducido en una ausencia de parte de él. Eso es aniridia. Luego está la anomalía de Peters, que les coloqué acá la imagen. Es un problema en la córnea. La córnea está muy, muy delgada y si ustedes la ven, es como si estuviera opaca. Luego tenemos lo que es la distrofia corneal. De nuevo, problemas en lo que es la córnea. Se acumula material en las capas de la córnea y luce algo así.
¿ok? Como si hubieran, uy, no sé explicarlo, como si fueran burbujitas en la parte de la córnea, porque hay una acumulación en ella. Luego están las cataratas congénitas, que ya la conocen bastante las cataratas, el cristalino se opaca. Y luego está la hipoplasia de la fobia. La fobia es una región que se encuentra en la retina y es especial porque se va a encargar de lo que es la visión aguda, o sea, poder observar detalles finos de lo que padecemos los miopes. Entonces, la hipoplasia y la fobia es cuando esta zona es mucho más pequeña de lo que debería ser. ¿Y qué se va a ver afectado? Pues la visión aguda, la visión fina. Todas esas alteraciones en los ojitos, PAX 6. Luego está lo que es el PAX 2. En el PAX 2 vamos a tener los colobomas del nervio óptico. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es un coloboma? Bueno, en este caso ya saben, malformación congénita y lo que falta aquí es tejido en el nervio óptico. ¿Ok? Más adelante cuando hagamos sentidos vamos a hablar un poquito de ello. Pero no se desarrolla completamente la parte del nervio óptico en la vida embrionaria. Culpa del PAX 2. Luego tenemos anomalías renales. Cuando les digo anomalías renales, pueden aquí meterle lo que quieran. Hipoplasia renal, que los riñones tengan un tamaño mucho menor, o inclusive agenesia renal, que ni siquiera se formen los riñones. Y luego está el reflujo vesicoureteral. Ahorita que están viendo datos, seguro cuando vean abdomen, van a ver un poquito de eso. ¿Qué sucede aquí? Que la orina, en lugar de salir al exterior, fluye en dirección contraria. ¿Ok? ¿Culpa de quién? Del PAX 2. Entonces, como les digo, no se aprendan qué hace cada cosa, qué sucedió aquí, qué patología. Bueno, no, eso no. Relacionen PAX con alteración. Luego está el PAX 3. Este sí he visto que lo preguntan bastante. Porque solamente en su teo les mencionan un síndrome. ¿De qué se encarga el PAX 3? Primero, desarrollo de lo que es tubo neural y después también tiene un rol en formación del músculo de las extremidades. ¿Ok? A veces sí les preguntan la función. ¿Qué sucede cuando se altera el PAX? Vamos a tener lo que es el síndrome de Waardenburg. ¿Alguno de ustedes de casualidad se acuerda si este síndrome era por heterogeneidad genética o por pleitropía? Eso lo hablamos la clase pasada, me parece. ¿Se acuerdan si era heterogeneidad genética o pleitropía? O sea, si muchos genes causaban el efecto o si un gen causaba muchos efectos. Ya, miren. Entonces, remember. La clase pasada estábamos viendo estos dos términos, ¿no? La heterogeneidad genética y la pleitropía. Y les hago acordar porque eso se los preguntan bastante, entonces no quiero que se les escape la fija. Y si mientras más se los haga acordar, pues mejor. Entonces, la heterogeneidad genética es cuando tenemos muchos genes que nos van a generar un efecto global, ¿no? Ese es el primero. Y la pleitropía es cuando tenemos un solo gen que nos va a generar muchos efectos, ¿ok? ¿Por qué les hago acordar esto? Porque una vez que entiendan a lo que voy, no se van a olvidar de esta parte de acá. Como yo les decía, los genes homeóticos actúan ante muchos genes. Entonces, digamos, si algún gen homeótico está mal, es un gran problema porque va a afectar cómo se activan e inactivan muchos genes. El síndrome de Waardenburg es una heterogeneidad genética, ¿ok? Lo que les decía, que son muchos genes que van a generar un solo efecto, o sea, este síndrome. Ali, ¿pero eso qué tiene que ver? Ya. Aquí la alteración es en el PAX 3. ¿Por qué es que muchos genes generan este efecto? Porque se altera el PAX 3 y el PAX 3 tiene sus subordinados.
que son todos estos genes de aquí, ¿no? Entonces, por culpa del PAX3, todos estos actuaron mal y es que se ocasionó este síndrome, ¿ok? Pero es importante que integren lo que vimos la clase pasada con esta partecita de acá. Entonces, ahora sí tiene sentido, porque tantos genes están alterados a la vez. Es porque hay un enemigo detrás que es el problema real, ¿no? En este caso, el PAX3, ¿ok? Estos chicos no se vayan a olvidar, porque este síndrome sí lo preguntan en la parte de los exámenes. Si no se los preguntan por lo que les dije de heterogeneidad genética, lo más probable es que se les pregunten por PAX3, ¿ok? Y ya, ¿tienen alguna duda en lo de los packs? ¿No? Entonces, sigamos. Miren, ya hemos visto HOX y packs, ahora vamos a hablar de SOX, ¿ok? Típica pregunta de examen es función de los genes SOX. Y lo tienen que relacionar directo, ¿no? A lo que suena similar. ¿De qué se encargan? Determinación del sexo. SOX, sexo, nada más. ¿Por qué? Porque gracias a los genes HOX es que se va a poder codificar algo que está dentro del gen SRI, ¿ok? En el cromosoma Y. Este gen SRI tiene el eh, factor determinante de la formación testicular, ¿ok? ¿Cómo se los explico mejor? Digamos que tenemos la formación de un embrión que es XY, ¿no? Entonces, en este cromosoma Y, que luce algo así, en este cromosoma Y tenemos una zonita de un gen, que es este gen de acá, el gen que les digo, el SRI. Para que este gen pueda actuar, pueda hacer algo con su vida, tienen que participar los genes HOX, ¿ok? ¿Por qué es importante? ¿Qué hace este gen? Factor determinante de formación testicular. O sea, gracias a que está el gen SOX, es que se puede formar toda la parte del aparato masculino, ¿ok? Por eso, en eso radica su importancia. Y en eso radica también lo que probablemente les pregunten. Y ya, esto no se vayan a olvidar, esto es súper, súper importante. Y después también tiene cierto papel en el desarrollo a nivel neuronal y también en otras células que podemos encontrar en el sistema nervioso. Luego, la parte de la expresión durante toda la fase del desarrollo y se encarga de lo que les mencioné, diferenciación sexual. ¿Ok? Y aquí también tienen otras funciones que tienen los SOCs, todos sus subtipos. No solamente es en determinación del sexo, sino también, pues, en la parte de, principalmente en la parte cardiovascular, en lo que les dije del sistema nervioso, desarrollo de las células cerebrales, y ya. Pero lo más importante aquí, que lo que siempre les preguntan es de determinación del sexo. Aquí se los escribo. El gen SRI tiene lo que es el factor determinante de la formación del testículo. Entonces, el SOX actúa para que este gen pueda trabajar. Y es así que se forma pues todo el aparato genital masculino. Ahora, mutaciones en SOX. Aquí tenemos la primera. Hay varios subtipos, pero solamente en su TEO les hablan de esta del SOX9. Tenemos lo que es la displasia campomélica. Es una enfermedad genética que afecta netamente lo que es el desarrollo a nivel óseo. Entonces, lo que va a ocurrir es que en los huesos largos, que ya los conocen a la perfección, pronato, o sea, lo que es fémur, húmero, vamos a tener una curvatura anormal. No van a ser rectos, sino que están curvados. Y eso genera problemas en la funcionalidad de la parte locomotriz, ¿no? Bueno, la parte locomotora. Y ya, generan diferentes deformidades, o sea, en lo que es el esqueleto. Y estas deformaciones no solamente afectan la motricidad, sino que también pueden afectar a otros órganos del cuerpo. ¿Ok? Y aquí están. Tienen arqueamiento congénito de los huesos largos. Em, Y bueno, acá hay otros problemas que están relacionados, lo que es el paladar hendido y algo típico de la displasia campomélica es que
Hay ausencia de algunas costillas, lo cual puede tener otro tipo de repercusiones con el traumatismos y el tórax bastante pequeño. Principalmente lo padecen los que son varones, los XY, y es de herencia autosómica dominante. ¿Ok? Entonces, SOX9, displasia campomélica. Ahora, el engreído de los exámenes, el hedgehog, este sí viene, típico, siempre preguntan por el hedgehog y ahorita van a ver por qué. Lo que hace el hedgehog es otro de los genes que dirige, pero tiene una peculiaridad. Además de activar e inactivar genes, encargarse de que las células se especialicen, tiene un papel en lo que es la parte ósea de los miembros superiores, inferiores, y también en el sistema nervioso organiza el cerebro, organiza el tubo neural. En la vida embrionaria se va desarrollando el tubo neural. Al inicio es como si fuera solo una vesícula amorfa, como un balón desinflado, pero poco a poco se va diferenciando y es así que tenemos los hemisferios, ¿no? Derecho, hemisferio izquierdo. ¿Quién se encarga de hacer eso? El hedgehog. ¿Ok? Les puse acá Sonic porque también le dicen el gen Sonic, ¿ok? Por eso les puse Sonic. O Hedgehog, lo mismo, como quieran decirles. O también SHH, sus tres nombrecitos. Ya. Entonces, ¿qué sucede cuando no actúan estos genes? Aquí ya tenemos una de las alteraciones más graves, lo que es la holoprosencefalia. Un nombre bastante largo para lo que es holoprosencefalia, quiere decir que los hemisferios cerebrales no se desarrollan, no se separan en su totalidad. Y aquí tienen una imagen de lo que es el tubo neural y cómo debería interactuar el hedgehog. Y también aquí está en la parte de lo que les dije de las falanges. Ahí actúa el hedgehog para que se puedan separar, ¿no? Los metacarpianos, las falanges y que tengamos los 5 dedos. ¿Ok? Y ahí está, la holoprosencefalia. Sé que esta imagen le suena bastante a algo a lo que es Patau. Bueno, eh, la holoprosencefalia es típica del Patau, ¿no? La alteración está aquí, en el gen HDOG, ¿ok? Y aquí está la ubicación, en qué cromosoma está este gen. Y bueno, esta característica que solamente pues, se las mencionan como dato en su teoría, que tiene 3 exones y 2 intrones. Acuérdense que los exones es la parte que codifica y los intrones es la parte que pues no tiene información, es solamente relleno. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Holoprosencefalia. Deberíamos tener los 2 hemisferios cerebrales, pero eso no sucedió. Entonces, como no se dividieron, aquí podemos tener 2 hemisferios, pero en la parte frontal están unificados. No necesariamente la holoprosencefalia es incompatible con la vida, porque hay casos mucho más leves. Evidentemente, este es un caso grave. ¿Qué sucede ante esta unión? Como no se separan los hemisferios, no queda suficiente espacio en lo que es toda la parte de la bóveda craneana, ¿ok? Porque lo que tienen que saber es que todo nuestro cráneo se forma gracias al contenido. Entonces está regulado en base a lo que hay dentro. Por eso no sé si han visto los niños que tienen hidrocefalia, que su cráneo es... ya, es por el contenido. En base al contenido se va moldeando en estas primeras etapas de vida. Como aquí no hubo esta separación de los hemisferios, no hay suficiente espacio para el resto de estructuras. Y eso se ve traducido a, ya saben, hipotelorismo, que se los he mencionado antes en otras clases, es cuando las órbitas, en lugar de estar separadas por una hojita de distancia, están muy, muy unidas, muy centrales, ¿ok? Y en casos graves, pues genera esto, ciclopía, la apariencia de una órbita única. Y lo que les mencioné, no hay división de los hemisferios cerebrales, que de toda la parte de la holoprosencefalia, eso es lo esencial, lo más grave. Entonces, ¿les quedó claro esta parte de aquí, chicos? Una pregunta, esa que has puesto ahí el CHAR, ¿eso es el gen donde se altera? ¿O es solamente un tipo? eh, Ah, ya, o sea, la abreviación de este gen, del hedgehog, a veces se los ponen en la teoría como SHH. Es como su abreviatura.
Ya, muchas gracias. Ok. Ahora, esto de aquí se los mencionan en la teoría. No he visto que lo pregunten, la verdad. Nunca he visto que lo pregunten, pero se los puse solo por cultura, para que lo sepan, ¿ok? En la parte de comunicación celular, ¿cómo es que estos genes, estas proteínas actúan? Y aquí tenemos un sistema de ligando-receptor. Digamos que estamos en un organito, este es el órgano. Entonces, para que pueda ser la señal recibida, necesitamos que este órgano tenga un receptor, ¿ok? Ese receptor va a recibir, valga la redundancia, la señal específica y es así que al recibirla, se desencadena toda la cadena de reacciones. Eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, necesitamos de dos cosas, ¿no? Un receptor que esté en el sitio donde queremos que actúe. Por ejemplo, si estamos hablando del SOX, que era determinante de sexo, necesitamos que esté a nivel de donde se están formando la parte genital. Y un ligando, que el ligando es el que tiene que ser reconocido. Y aquí tienen ejemplos de ligandos y de lo que son receptores, ¿no? Entonces, los ligandos principales, el Wingless, que ahorita les voy a hablar del Wingless. Después está el Hedgehog, que es el gen que acabamos de ver, que se tiene que traducir a proteína para poder chambear. Luego tenemos el factor de crecimiento transformante beta. Y por último, la proteína morfogénica del hueso. ¿Ok? Y luego aquí están nuestros receptores, el Notch y el de tirosina sinasa. Esta parte de aquí no se las preguntan mucho, como les digo, pero importante que lo sepan, chicos. Ok, la vía del WNT. ¿Qué significa WNT? Es la vía del Wingless. De lo que está justo aquí, de este ligando. ¿Sí? Este aquí. Primero, sé que en esta parte no debe tener mucho sentido para ustedes, que para qué tenemos que saber esta cosa o qué es, pero es solamente para que entiendan cómo el gen puede tener toda esta cadena de reacciones y aquí lo ven más a nivel molecular, ¿no? ¿Por qué se llama Wingless? Porque fue descubierto en una mosquita, en una drosofila, que es la mosca de la fruta, la cual carecía de alas, o sea, era una mosquita mutante. Entonces, por eso que le pusieron la vía del Wingless. Y ya, y se codifica en esta vía una proteína que se llama igual, WNT, y esta proteína interactúa regulando todos estos programas que están viendo aquí. Primero, lo que es polaridad celular, que lo hablamos un poquito, ¿no? Que era la parte de los ejes que debe tomar el embrión. Segundo, movimientos morfogenéticos. Luego, la parte de desarrollo axial y en el tejido adulto todavía sigue actuando para lo que es la homeostasis. Homeostasis significa equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo debe actuar el cuerpo normalmente? Lo ideal, el balance que existe dentro de nosotros. Y aquí tienen imagen de cómo es la interacción en esta vía. A ver, se los resumo. Miren, eso de aquí que está bien gordito es la parte del receptor. Entonces aquí llega nuestro ligando, interactúa con el receptor y se desencadena toda una cascada de reacciones, ¿ok? Que a final de cuentas interactúan en el núcleo. Entonces, al actuar en el núcleo, modifican la información y después vamos a tener proteína traducida que va a ir a actuar. Ese es el resumen de esta parte. Como les digo, no he visto que se los pregunten, pero se los menciono igual porque está en su teoría. Entonces, por si acaso. Ahora sí, esta parte de acá. Vamos a hablar de errores dismorfogenéticos, que más que todo, toda esta sección de acá es glosario, ¿ok? Es para que entiendan diferencias entre nombres que a veces escuchamos y podemos creer que significan lo mismo, pero en realidad no. Entonces, ¿qué es un error dismorfogenético? Son anomalías, defectos, malformaciones congénitas. Y aquí tienen las principales causas de las anomalías. Como ven, lo típico es que no se sepa por qué ocurrió. Causa desconocida. Y lo segundo, multifactorial, que ya lo hablamos, es genética más ambiente. Y tenemos dos tipos de errores dismorfogenéticos. Los que son únicos
y los que son múltiples. ¿Ok? Los únicos, aquí los tienen malformaciones, deformaciones, disrupciones, y los múltiples, que es cuando tenemos un megamix de varias cositas, que ahorita lo vamos a ir viendo. Les voy a explicar uno por uno qué es cada cosa. Y para eso está esta tablita, que, para que lo comparen entre sí. ¿Ok? Esta parte es importante porque cuando escuchan, es que en embrios siempre ven malformaciones, entonces a veces les mencionan una palabra y la pueden confundir con otra, así que es importante que sepan la diferencia entre ellas. Vamos a comenzar con las alteraciones únicas. Primero tenemos lo que son las malformaciones. ¿Qué quiere decir una malformación? Como su propio nombre lo dice, no está adecuadamente formado. El problema está desde la raíz del desarrollo a nivel embrionario. Es un defecto primario. ¿Qué quiere decir? Digamos que la célula no proliferó lo suficiente y no formó un tejido. Eso es una malformación, porque el problema es primario, desde los primeros momentos del desarrollo. ¿Ok? Y hay varios tipos de origen. Primero están las cromosómicas, que pueden ser exceso o falta de cromosomas, las génicas, que ya saben que siempre que hablamos de génicas, pues usualmente estamos hablando de lo que son de lesiones. Luego están las teratogénicas, que también le hemos tocado antes. Teratogénica cuando hay cualquier otro factor que induce alteración, por ejemplo, consumo de drogas, consumo de medicamento para la psicosis, también puede ser, de alcohol, tabaco, una mala dieta durante el embarazo, que no, la madre no tome ácido fólico. Todo eso son potenciadores teratógenos para la malformación. Y aquí tienen un ejemplo. Esto es espina bífida. En la TEA me parece que les ponen el mismo ejemplo. No recuerdo si les ponen el mismo u otro. Esta de aquí es espina bífida. ¿Qué sucedió acá? Ustedes van a ver al bebé y es como si en la parte de su columna estuviera escapando un pequeño globito, una pequeña membrana. ¿Por qué se dio esto? Porque no hubo una adecuada formación a nivel vertebral, ¿ok? Falta tejido. El problema estuvo desde la formación de órganos. ¿Y cuándo se forman los órganos? Etapa embrionaria. Entonces, defecto estructural primario, o sea, malformación, ¿ok? Y ya, como pueden ver, esta aquí ya la conocen a la perfección, pero está viendo nato. La médula espinal, ¿ok? Y estos son nuestras vertebritas. Entonces, la médula espinal, como falta vértebra, falta tejido y también la parte de acá muscular, escapa. Y al final la médula solo está cubierta por una pequeña membranita de piel. Eso es espina bífida, una malformación. Luego, segundo, tenemos lo que son deformaciones. ¿Qué sucede en la deformación? En la etapa embrionaria estuvimos todo chévere. Se formó todo a la perfección. Pero, ¿qué ocurre? Se altera la forma de lo que ya estaba bien, ¿ok? Digamos que se formó el piecito y tiene cada uno de los huesos del tarso, tiene, sí, cada uno de los dedos bien formados, todo está aparentemente perfecto, pero durante la vida fetal eh, cambia su forma o llega a cambiar su posición por agentes que pueden ser externos o por agentes que pueden ser internos. Por ejemplo, externos, que hay una compresión fetal, internos, que haya una cinesia fetal. Entonces, lo importante aquí es que vean el ejemplo, ¿ok? Este ejemplo que ya le hemos hablado, ¿alguno sabe qué es esta imagen de acá? Lo hemos visto en Penta X, me parece, sí. Ya miren, esto de aquí es pie equinóvaro, ¿ok? No se olviden, pie equinóvaro. Entonces, si ustedes ven este piecito, eh, si se le saca una radiografía al piecito, va a tener todos sus huesitos del tarso.
todos sus huesitos. No le falta ningún músculo. Tiene cada uno de sus músculos, de sus huesitos, sus ligamentos, todo, 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 ¿ok? Todos los dedos bien formados, como ven aquí en la imagen. Pero durante la etapa fetal, de repente hubo una compresión que hizo que, a falta de espacio, este miembro llegue a deformarse, ¿ok? Cambia la forma, cambia la posición. En este caso, el miembro está como rotado hacia adentro. Entonces, eso de ahí es una deformación. Y luego tenemos la disrupción. La disrupción es, de nuevo, la estructura se formó bien, no hubo ningún problema, no podemos culpar a nuestra etapa embrionaria, pero lo que sucedió es que durante la vida fetal o de repente durante los últimos momentos de la vida embrionaria, se destruye esta estructura. ¿Por qué puede ocurrir eso? Por ejemplo, un origen vascular, tenemos lo que es la gastrosquisis, que la gastrosquisis es cuando a nivel de abdominal escapan todas las asas intestinales. Luego está por compresión y por último por desgarro, que esto del desgarro una vez lo preguntaron. ¿Por qué se puede ocurrir este desgarro? Por una brida amniótica. Lo que sucede aquí es que el mismo amnios que recubre la placenta, eh, ¿cómo les explico? Destruye la parte de los deditos, ¿ok? Es como si los presionara y los rompiera. Entonces, inicialmente los teníamos bien, bien formados, pero debido a esto ocurrió esta destrucción total, ¿ok? Y se pierde esta estructura que inicialmente se había formado bien. Es típico que esto ocurra, pues, miembro superior en miembro inferior. Igual la parte de las deformaciones, lo más típico es para los miembros inferiores. Luego, los múltiples, que aquí, este es el más importante, porque siempre hablamos de síndromes. Primero tenemos la secuencia. La secuencia es cuando sigue un orden. Tenemos una gran anomalía. Entonces esa gran anomalía nos va a producir muchas, muchas anomalías en el desarrollo. ¿Ok? Por eso es múltiple, porque hay varias alteraciones. O sea, si ven aquí, por ejemplo, es una alteración única. Y aquí están los posibles orígenes, que sea un origen netamente intrínseco, por anomalías primarias, como están viendo, por ejemplo, no se llegó a formar cierto tejido y eso desencadenó en otro tipo de alteraciones. Y ya. Una alteración principal produce muchas secundarias. Y aquí tienen un ejemplo. Uy, ahí está. Ya, aquí tienen un ejemplo. ¿Qué sucedió aquí? Teníamos lo que era una mandíbula hipoplásica, o sea, la parte de la mandíbula no se llegó a desarrollar del todo. ¿Y qué sucede? Que durante la formación, pues el paladar tiene que fusionarse. Entonces, eso no ocurre y por ende tenemos lo que es el paladar en U. ¿Ok? Tenemos una alteración primaria que origina una alteración secundaria. Por eso es secuencia. Luego está el síndrome. El síndrome es de lo que siempre hablamos. Lo que ocurre aquí es que hay muchas, muchas anomalías que si tú las ves por separado, de repente podrían no significar nada, pero tú ves muchos pacientes que padecen de una patología y todos presentan estas anomalías en diferentes zonas, ¿no? En diferentes partes del organismo. Entonces, a todo eso tú lo agrupas como síndrome, ¿ok? No todos los pacientes tienen que presentar todas las características, pero si tú ves a un paciente que cuenta con varias de ellas, tú puedes asumir a primera vista que padece de cierta patología. Por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar? Ya, hemos visto nosotros Turner, ¿no? Si tú ves una mujer de talla baja, no vas a asumir que tiene Turner. Pueden ser varias cosas, pero si tú ves a una mujer que tiene talla baja, que te dice que tiene muchos problemas cardiológicos, que tiene este, piel redundante a nivel del cuello, que tiene muchos lunares y que la parte del inicio del cabello es de implantación baja, tú obviamente dices síndrome de Turner. ¿Por qué? Porque estás asociando diferentes anomalías
que de repente, de forma aislada, no te dan información. Pero cuando las reúnes todas, tú las asocias a una patología. ¿Cuál sería la patología en este caso? Ausencia de un cromosoma X. ¿Ok? Eso es un síndrome. Y tiene diferentes orígenes, por ejemplo, cromosómico, a nivel genético, cromosómico, exceso, falta de cromosomas, ya le hemos hablado, pues, por ejemplo, síndrome de Down, Patau. En la parte de, a nivel genético, cuando estamos viendo microdelesiones, y luego teratogénico, que ya saben que es por factores ambientales, ¿no? Y lo último que es de causa desconocida, ¿ok? Acá hay un ejemplo de suteo. Este de aquí es el síndrome de TAR. Eh, el síndrome de TAR, hay varias características. Aquí les puse la más típica. Por ejemplo, lo primero, que falte el radio, ¿sí? El hueso del radio, y después que haya trombocitopenia. Trombocitopenia significa plaquetas bajas. Penia, bajo, y trombocito, lo mismo que plaqueta, ¿sí? Si uno ve a un paciente con trombocitopenia, no asumes que tiene síndrome de TAR, pero si sumas a un paciente con trombocitopenia, baja estatura y aplasia del radio, entonces tú puedes decir, me parece que es síndrome de TAR. Ese es el chiste de todo lo que son los síndromes, ¿no? Son anomalías múltiples. Y por último, las asociaciones. Las asociaciones son anomalías un poco más complejas que se presentan inconsistentemente, ¿ok? Son como patrones de anomalías que a veces no podemos determinar la causalidad, a diferencia del síndrome, que sí lo asociamos a una patología. Y les puse un ejemplo, lo que es el Bacterl, ¿ok? Llega un bebé nace y uno ve que tiene todas estas características. Anomalía vertebral, ahí está la B. Atresia anal, que es que no hay formación de lo que es el ano, ¿no? O sea, queda en recto y después hay una membrana como si lo cubriera. Defectos cardíacos. Fístula traqueosofágica. Eso quiere decir que la tráquea y el esófago están conectados. Anomalías renales y defectos de extremidades. Son anomalías múltiples, bastante graves, pero uno no puede directamente decir esto está asociado a tal cosa, ¿ok? Solamente lo nombramos así, como asociación. Patrones que son bastante inconsistentes. Y ya, chicos, ¿tienen alguna pregunta aquí? ¿Puedes volver a repetir asociación, por favor? Ah, ya, sí. Ya, la parte de asociación, o sea, ¿cómo les explico? Es que en el síndrome uno ve diferentes anomalías, pero uno lo puede asociar a una patología. Sin embargo, en la asociación vemos anomalías múltiples, o sea, en diferentes órganos, pero no es que todas se presenten a la vez en un solo caso, sino que es inconsistente. Algunas veces se puede presentar, algunos no, y no podemos relacionarlo directamente eh, a una patología. Como les estaba mencionando en el síndrome, que podemos relacionar tal y tal cosa, es esto. Ya en asociación es un poco más complicado porque las alteraciones son inconsistentes. Eso sería directamente cuando no podemos darle una relación con la patología que lo está causando. Y ya, eso sería prácticamente. Y ese es el, o sea, el resumen de toda la parte de errores dismorfogenéticos, los múltiples y también los que son únicos. Y ya, chicos, esa sería toda la teoría de genes del desarrollo. Pensé que iba a ser un poquito más largo, pero bueno, aquí tienen la parte de la Biblia para que le den una chequeadita por si quieren. Y ya, les voy a enviar su post-test por el grupo de WhatsApp. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Voy a detener la grabación.